Gobierno de la mañana, jueves 7 de enero, año 2021, Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, Rosendo Tavares. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, que inicia esta segunda parte del Gobierno de la mañana. Y por supuesto, a este gran equipo del programa, así como a todos los oyentes, tanto aquí en la República Dominicana como en todas partes del mundo, que todos los días sintonizan este espacio. Miren, señores, solamente decir con relación a lo ocurrido en el día de ayer en los Estados Unidos, en el escenario del Capitolio, del Congreso, de la primera potencia del mundo, porque así es, independientemente de cualquier situación. Es una pena, es una vergüenza que algo como eso haya ocurrido en ese país que durante años, durante décadas, durante siglos, se ha tenido como el referente de la democracia a nivel mundial, donde se respetan los derechos, donde los ciudadanos tienen deberes que deben cumplir, donde todo funciona más o menos como está establecido. Y digo más o menos porque no hay nada perfecto, siempre hay fallas en cualquier sistema, en cualquier lugar, pueden ocurrir esas fallas, pero se tiene a ese país como ese referente. No, pero que los Estados Unidos, y siempre que los Estados Unidos, eso pasa aquí, pero no pasa en los Estados Unidos. Bueno, ayer, por un momento pensé que veía un video de Venezuela o de Haití. Por un momento, yo dije, eso tiene que ser en Venezuela, en la Venezuela de Maduro, de Chávez, en ese desorden de país que esta gente han convertido durante todos estos años. O me imaginé también el desorden permanente que lamentablemente se vive en la hermana República de Haití, ahí donde nuestros vecinos. Decía anoche el expresidente George W. Bush allí al comentar los acontecimientos que lo que él estaba observando se parecían a escenas propias de una república bananera, decía él. Así es, y eso que nosotros somos la república bananera. Muchas veces es a nosotros que se nos dice y se nos trata de esa manera despectiva. No, eso es una república bananera. La República Dominicana es una república bananera. Yo considero que esas declaraciones del expresidente Bush pues son muy discriminatorias. Sin embargo, ayer son sinceras. Ayer quienes le dieron vergüenza, debieron tener vergüenza ante todo el mundo, fueron precisamente ellos, los norteamericanos, con ese comportamiento injustificable por parte de esos vándalos, porque no se les puede calificar de otra manera, de esos vándalos que atacaron ayer el Capitolio, precisamente cuando se estaba validando las votaciones del pasado proceso electoral de los Estados Unidos, del cual resultó ganador, les guste o no a los republicanos, el candidato demócrata Joe Biden, que en unos 13 días será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Siempre he tenido muy claro, y lo he dicho aquí en este programa hasta la saciedad, que a un proceso electoral se va a ganar o a perder. Usted tiene que estar claro en esas dos cosas cuando usted va a participar en un proceso. Y Joe Biden ganó de forma abrumadora, convincente, ese proceso electoral de los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump se ha negado y todavía se niega a reconocer la victoria de Joe Biden. No quiere reconocer la victoria de Joe Biden. Pero esas son cosas, ese es un mal que no solamente ocurre allá, como lo estamos viendo en este momento. Ocurre aquí en el patio. Aquí también ha ocurrido de gente que se ha resistido a reconocer la victoria de otro, sea en procesos electorales, generales, o en procesos
electorales internos en las diferentes organizaciones políticas que tenemos en nuestro país. Porque hay gente que nunca se ha preparado para perder. Hay gente que entiende que siempre tiene que ganar y que tiene que hacer lo que sea y vulnerar la institucionalidad para imponer su criterio y para hacer lo que le da la gana. No, las cosas no son así. Cuando usted participa en cualquier proceso, hasta en una competencia deportiva, señores, usted va en una competencia de ciclismo y usted sabe que usted puede ganar o perder. Por eso, escúchame que te interrumpan allí, escuchando con mucha atención, como siempre, tus comentarios tan precisos, tan bien dirigidos, que todo el mundo los asimila. Y ahora este análisis que tú has hecho, yo nada más quisiera agregar que también tú lo has señalado y lo señaló el legislador de la República, Aníbal Díaz, hace un momento. En fin, una de las cosas malas que ha tenido esta canallada de ayer, esta vagabundería, esto increíble que suceda en los Estados Unidos de América, en la primera potencia del mundo, en el modelo a imitar por todas partes. El presidente, primer ministro de Inglaterra ayer, porque una reacción internacional tremenda, dijo, es que lo que él ha hecho, refiriéndose a Donald Trump, lo que él ha hecho no es propio de un país democrático, es propio de una tiranía. Entonces yo lo que digo es que uno de los mayores daños de esto es internamente a la estabilidad estadounidense, internamente al fortalecimiento de las instituciones federales, pero también cómo esto proyecta un mensaje negativo hacia el mundo, donde hoy habrá algunos, por lo menos déjame decir algunos, que estarán diciendo, ay no joda, esa es la gran democracia del mundo. Por eso decía don Álvaro hace un momentito que por un momento, cuando veía esas imágenes en las diferentes plataformas digitales y en la televisión de lo que estaba ocurriendo en el Capitolio, en el Congreso norteamericano, por un momento llegué a pensar en la dictadura de Venezuela y llegué a pensar en el desorden que lamentablemente reina y ha reinado durante muchos años en la hermana República de Haití. Miren, por otro lado, señores, yo quiero referirme brevemente a la participación del día de ayer del presidente Luis Abinader en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde se habló, además de las distribuidoras de energía eléctrica, de las EDES en nuestro país, también se habló del déficit fiscal del año 2020. Y decía el presidente Luis Abinader que la economía decreció un menos 7.7% frente a un 9.3% que se había proyectado, pero que lo había proyectado este nuevo gobierno con relación al presupuesto complementario que ellos sometieron al Congreso. En ese momento ellos proyectaron un 9.3%. Yo recuerdo que en principio de la pandemia, cuando la pandemia empezaba a avanzar, empezaba a desarrollarse en la República Dominicana, las expectativas económicas de nuestro país era de no decrecer, o sea, no irse a menos, sino que sería crecimiento cero la economía dominicana, que en aquel momento lo decían hasta organismos internacionales. Creo que la CEPAL llegó a hablar de eso, de que la única economía en América Latina que no decrecería, en aquel momento estoy hablando, que no crecería, se pero quedaría tampoco en cero, iba a decrecer, pero tampoco iba a decrecer, era la dominicana, que se iba a mantener en 0%.
No iba a ser ni -1, ni -2, ni -1.5, ni nada de eso en aquel momento. Pero a partir de ahí... En ese momento, las propias autoridades actuales del Banco Central hablaron de que nosotros teníamos una reserva de cerca de los 8.000 millones de dólares disponibles en el Banco Central para hacerle frente a la demanda de bienes. Pero ustedes saben por qué nosotros no estamos peor. Nosotros no estamos peor, precisamente por eso que acaba de señalar Felipe Romero, de esa reserva en dólares que había en el Banco Central de más de 8.500 millones de dólares, y porque durante el año 2019 la economía dominicana creció alrededor de un 5.5%. Fue la economía que más creció en la región, la economía dominicana, en el gobierno de Danilo Medina, en ese prácticamente último año completo de la gestión de Danilo Medina. La economía dominicana creció en un 5.5%, y por ese crecimiento y por esas reservas en dólares en el Banco Central y por el manejo que le ha dado a la economía el gobernador del Banco Central, que yo he dicho aquí en innumerables ocasiones, no comulgo con muchas de sus posiciones, no es, como dice el pueblo, no es santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que ha hecho un manejo correcto, un manejo inteligente. Yo he de la apoyado economía siempre dominicana. Esos pronunciamientos responsables y sinceros que tú has hecho. Y no hay duda de que el gobernador del Banco Central, ¿verdad? El doctor Valdés Albizu, ha hecho un trabajo formidable, y ahora con crisis así se pone de manifiesto ese trabajo. Entonces habría que también felicitar al presidente Luis Abinader por haber tenido el buen tacto, como otros presidentes, de dejarlo en ese cargo, porque es que en él se da, en el doctor Héctor Valdés Albizu, se dan dos condiciones: el buen trabajo que ha hecho, la dedicación que ha estado dirigiendo en torno al Banco Central sin descanso, pero también el prestigio internacional. ¿Qué pasó que esa expectativa de crecimiento cero y de no decrecimiento de la República Dominicana para este año cambiara? Oh, señores, los procesos electorales que tuvimos, porque ahí fue donde se produjo el verdadero descontrol de esta pandemia, porque ahí fue que se les fue de la mano a todo el mundo aquí esta grave enfermedad que ha afectado a miles y miles de dominicanos, porque esto fue incluso hasta motivado e incentivado por los partidos de oposición que querían ir a las calles, y que en ese momento un estado de excepción y un toque de queda se decía que era una dictadura. ¿O se nos olvida a nosotros ese momento? Pero hay un elemento de lo dicho ayer por el equipo económico, por el presidente Luis Abinader, que a mí no me cuadra. Y es el siguiente: el presupuesto original de del año pasado, el año 2020, era de 945.000 millones de pesos. Hay que recordar que no superó la barrera de los 1.000 millones de pesos. 995.000 millones de pesos. Cuando se hace el presupuesto complementario, se incrementan esas expectativas a 1.250.000 millones de pesos. Para complementarlo, se toman entonces prestados 5.300 millones de dólares. Estamos hablando de los últimos 4 meses. Por eso se incrementan las reservas. Ahora, ¿qué ocurre? Que como usted hizo ese presupuesto y buscó prestado para completar ese presupuesto, le sobraron 75.000 millones de pesos. Entonces, no es que estamos hablando de una disminución del déficit en función de esa proyección, no. Es que le sobraron. Fue que nosotros sobreestimamos nuestro presupuesto y gastamos menos cantidad de dinero del dinero presupuestado, y ese dinero queda en reserva, porque ese dinero que está ahí es un dinero que se tomó prestado para completar el presupuesto de los 1.250.000 millones de pesos. Pero ahí está la deuda.
Ahí es que la deuda sigue. Exacto, ahí está la deuda. Entonces, finalmente yo quiero decir con relación a este punto, y ojalá en algún momento del programa, en el día de hoy, podamos conversar con el doctor Jaime Aristi Escuder para que nos pueda explicar con muchos detalles y de la forma didáctica que él lo hace, qué ha pasado durante este año, final de año 2020, con la economía dominicana, que nos ha llevado a decrecer, tal y como ha revelado el gobierno en el día de ayer, menos 7.7%. Lo que yo no quisiera imaginar, ¿qué hubiese pasado con la economía de este país? ¿Qué hubiese pasado con todos nosotros? ¿Qué hubiese pasado con la tasa del dólar, que hoy está en 58.50? ¿Qué hubiese pasado con todos los indicadores económicos de la República Dominicana si en vez de continuar al frente del Banco Central, de esa política monetaria, esa política económica, el doctor Héctor Valdés Albizu? ¿Qué hubiera pasado si colocan en esa posición a uno de esos improvisados? Y en cuanto a las deudas, Adelante, don Álvaro. a la deuda, todos los países están endeudados. Las deudas son inevitables, ¿verdad? Inclusive las deudas son hasta base de subsistencia de las economías de muchos países, y hasta se dan contradicciones. Usted dirá, bueno, pero es que es la primera potencia del mundo, y por otro lado su maquinaria productiva, su reserva económica, etcétera, compensa todo eso. Pero es bueno recordar que el país que tiene la deuda más alta del mundo se llama Estados Unidos. Así es, don Álvaro. Llévame, Cundo.